Recibimos a Federico Furiasa, economista. Federico, gracias por venir esta mañana. Un placer por la invitación. La verdad que te necesitamos. Y también a vos, Walter, te necesitamos. No en este caso como hincha de Boca, que podíamos dejarlo a un costado. Tenemos un tiempo todavía para eso. Pero sí como alguien que nos ayude a desentrañar desde tu experiencia de la jefatura de redacción de Cronista a ver qué está pasando. Me parece, bueno, Federico, Walter, que es la pregunta que nos hacemos todos, se deben hacer ustedes también, porque escuchamos pronósticos apocalípticos, que eso, la verdad que abundan siempre, y esto corre por mi cuenta, a lo mejor excesiva confianza, excesiva sensación de tranquilo, muchacho, que esto no pasa nada. Pedir 50.000 palos al fondo es como quien va y juega el bingo. Me parece, Federico, que ni tanto ni tampoco, ¿no? Sí, me parece que como primer punto, el mercado percibió que los 50.000 millones de dólares es un buen paquete a nivel de contención financiera, teniendo en cuenta las necesidades financieras del Tesoro del año que viene, que van a estar en torno a 30.000 millones de dólares. Ahora también lo otro que va a mirar el mercado es, bueno, el ajuste fiscal, monetario e inflacionario planteado, ¿es viable políticamente? Porque claramente el mercado ya está pensando en cómo sigue la película después del 2019. Entonces, generar expectativas del mercado a favor, que es lo que necesitamos hoy para estabilizar el dólar, la inflación, la tasa de interés, va a depender no solamente de que el Fondo Monetario dé la señal de contención, que eso ya está en relación al tamaño del paquete, sino después, bueno, es consistente el programa fiscal planteado y es viable políticamente. Y me parece que ahí hay cierta incertidumbre, la cual te va a decir si el mercado te va a acompañar o no. Walter. Sí, pensando en lo que va a venir, en los anuncios que se hicieron, uno de ellos tiene que ver con la relación del Banco Central con el gobierno, ¿no? Se anunció finalmente que se va a enviar un proyecto de ley al Congreso para darle mayor autonomía, mayor autarquía al Banco Central. Algo que quedó en dudas a partir de lo que fue la decisión del 28 de diciembre de avanzar sobre las tasas contra la posición del Banco Central. ¿Cómo imaginás que se viene este próximo año con estas metas de ajuste fiscal que se están estableciendo, con esta libertad, si se quiere decir, que se le va a dar al dólar, lo que se le estaba empezando a dar en estos primeros días, en cuanto a lo que tiene que ver con las tasas? Porque uno piensa en la actividad, ¿no? ¿Qué va a pasar con las empresas, con las pequeñas empresas, con las grandes que necesitan del crédito para que la rueda no se detenga, ¿no? Mira, te diría que hoy el Banco Central tiene ya todas las fichas puestas en tratar de que esta suba del dólar tenga el menor impacto inflacionario posible, sí. Por eso la tasa en 40. Creo que en el corto plazo no tiene margen para bajarla, porque todavía estás en medio de un proceso donde las expectativas de inflación están corrigiendo para arriba. No creo que el Banco Central empiece a bajar la tasa de interés si no ve que las expectativas de inflación dejan de subir, por lo menos, o empiezan a acomodarse hacia la baja. Para eso necesitas que el dólar se estabilice. Claramente en un principio la noticia del fondo ayudó, pero eso implica que la postura de venta que tenía el Banco Central de 5.000 millones de dólares en 25 se corra, y entonces en ese escenario el dólar claramente va a buscar un tipo de cambio real de equilibrio distinto, dado que tenemos un déficit externo fuerte, terminó en 30.000 millones de dólares el año pasado. Y además que dentro del programa de ajuste con el fondo hay una meta de inflación de 17% para el año que viene. Eso incluye un compromiso de desinflación muy fuerte, porque este año difícilmente termines por debajo del 25, probablemente estés más, el REM está en 27, nosotros estamos un poquito más arriba, 28, 28 y medio, depende de cuál es el dólar de fin de año, con lo cual la desinflación que vas a tener que mostrar en 2019 es fuerte, y eso hace que el Banco Central hoy no tenga margen para bajar la tasa en los niveles actuales, y eso te comprime todo el canal del crédito y te genera una desaceleración del crecimiento en el corto plazo. Entonces ahí la pregunta es, ¿puede ser viable políticamente la corrección fiscal, que es ajustar el gasto público 1,3% del producto a través de gasto de capitales, es decir, obra pública 0,6% del producto, subsidios a través de la suba de tarifas 0,4% del producto, transferencias corrientes a provincias 0,3% del producto, donde te va a generar una tensión con los gobernadores, que son los que te van a tener que aprobar en el Senado la nueva ley de presupuesto donde están las metas fiscales. Con lo cual, lo que te queda en 2019 para poder crecer es que el mercado compre, que ajustás pero que es viable políticamente. Que eso te permita contener el dólar, porque si movés mucho el dólar, hay tarifas que están con costos que indexan al dólar. La suba tarifaria que requerís es mayor si el dólar se te escapa.
Y eso te genera una complicación. Desinflar rápido, en línea con la meta fiscal, en línea con la meta de inflación, perdón, también es algo que te puede complicar el ajuste fiscal, porque la mitad del gasto público indexa al pasado. Entonces, si desacelerás rápido la inflación, te compromete y te exige una tasa alta y te comprime el crecimiento, con lo cual, en el escenario optimista donde generás credibilidad en el mercado, el dólar se mueve por detrás de la inflación y los salarios, puedes crecer en la zona de 2%, con algo de salario real, y sobre todo por exportaciones y por inversión. Pero para eso necesitas justamente que el dólar no se escape, que logres anclar las expectativas y logres bajar la expectativa de inflación, y eso te dé margen para bajar la tasa de interés y no ahogues tanto el crecimiento económico. Bueno, la UI en ese sentido ya se puso los pelos de punta, dijo que había casi 400.000 puestos de trabajo en riesgo si la obra pública tiene un retroceso. Y respecto a la CGT, bueno, ya sabemos igual, ¿no?, cómo es la CGT, pero Moyano ya dijo que va al paro pasado mañana. Y hay muchos sindicatos, es cierto, no los gordos, que van a recurrir incluso por extorsiva a esta propuesta, a este decreto del presidente del 5%, porque dicen que hasta incluso es anticonstitucional, porque en la Argentina la ley de paritarias no pone un marco. O sea, yo me puedo juntar cuando yo quiera, no hace falta que el gobierno. Entonces toman a ese 5% como un cepo del gobierno ante futuros aumentos. Políticamente eso no ayuda en nada. No, claramente el escenario político es mucho más complicado de lo que se pensaba. Porque además los salarios van a ser otra red de contención, van a seguir funcionando como semiancla, tanto para contener la expectativa de inflación como para bajar el déficit fiscal. Es que nosotros cerramos el 15% y creo que digo los periodistas, trabajadores de prensa, y creo que hemos tenido una paritaria alta porque hemos logrado un 15% de una sola vez. Pero ahora los afiliados, los trabajadores miran y dicen, Diego, 15%, un buen acuerdo. ¿Qué le decimos? Y aparte, para el año que viene se espera que 0,2% del producto esté en recorte de salarios. Lo único que va a subir son las jubilaciones que indexan al pasado. Y eso justamente te complica ajustar el déficit fiscal en un sendero de desinflación rápida. Ahora, también hay que tener en cuenta que el fondo te permite aumentar el gasto social 0,2% del producto si el nivel de pobreza no está bajando, por ejemplo. Y ahí no hay que discutir nada. Si el gobierno considera que socialmente no se está por el camino óptimo, que es lo más probable, dado lo que va a ser inflación y crecimiento, ahí tenés un margen para esta meta de déficit fiscal que es de 1,3 el año que viene, ya que sea 1,5. Y si este año el déficit fiscal en vez de en 2,7 termina en 2,5, como también espera un poco el mercado, el ajuste fiscal sería de 1 punto. Lo que viene prometiendo el gobierno. Con lo cual hay que ver si se puede, digamos, llegar a ese momento, pero claramente el escenario político es mucho más difícil, sobre todo lo que es el recorte en la obra pública, donde es el grueso del ahorro fiscal, te complica el capital político de Vidal en las provincias y de los gobernadores, el subsidio, la baja en el subsidio requerida, vía suba de tarifas, ahí vas a tener un ahorro de 70.000 millones de pesos, 80.000 millones de pesos al PIB nominal de hoy, y eso implica un frente político difícil, viendo toda la historia que pasó con la suba de tarifas, donde golpea el bolsillo del consumidor, y sobre todo teniendo en cuenta que si el dólar se escapa, necesitas más aumento tarifario para generar el mismo ahorro fiscal. Y me parece que en esa coordinación macroeconómica hay que estar muy atentos. Walter. Me pongo a pensar cuál es el camino como para recuperar el sendero del crecimiento, ¿no? ¿Qué puede llegar a venir en adelante pensando que vamos a tener una economía más ajustada, probablemente que afecte al sector público? Estuvimos hablando de la construcción. Los salarios, con la recomposición quizás tengamos a fin de año un poquito más de plata en el bolsillo como para mejorar un poco el consumo, pero no parece ser un camino de los más fuertes como para pensar en un crecimiento para el año próximo. ¿Qué sectores creés que pueden llegar a traccionar a la economía en medio de este panorama y este escenario que se va a extender a lo largo de los 3 años que por lo menos que dura el acuerdo, ¿no? Sí, claramente el consumo privado no es el principal driver por el lado de la dinámica del poder adquisitivo. Son años donde el salario va a estar muy, muy cerquita de la inflación, salvo que el dólar se atrase un poquito y eso le dé espacio para que el salario le gane la inflación, pero me parece que primero están las exportaciones. El año que viene, producto de la baja base de comparación por la sequía de este año, las exportaciones pueden ser un buen aportante de dólares del sector privado, a diferencia de lo que es este año.
tenés los dólares del fondo que te van a blindar financieramente y la otra llave que tenés es lo que no tenés por salario, lo tengas por crédito. Que el crédito al sector privado siga traccionando la economía, pero para eso necesitas justamente que el mercado te acompañe y que el programa de ajuste fiscal, el mercado lo perciba como que es viable políticamente para que vuelvas a tener ingresos de dólares del mercado que se puedan transformar en un mecanismo de expansión del crédito interno. Pero estás en el medio de un ajuste monetario también bastante fuerte, porque necesitas tener una tasa alta para llegar al compromiso de desinflación que te estás poniendo y que el Fondo Monetario lo va a auditar también, las metas de inflación. Me parece que ahí tenés metas de inflación trimestrales, que el fondo va a ir auditando, tenés un margen de 4 puntos, pero claramente eso implica un frente para el crecimiento muy fuerte, ponerte una meta fiscal y de inflación muy exigente. Pero es verdad, como vos comentabas antes, me parece que el año que viene, digamos, en función de lo que estás haciendo con el Banco Central, darle más independencia, probablemente, si el mercado te acompañe, el Banco Central va a tener más espacios para bajar la inflación. Porque, por un lado, se corta lo que es la maquinita, el financiamiento monetario del Banco Central al Tesoro, eso se corta, por más que se mande por una ley, ya decidió el Banco Central y Ministerio de Finanzas de eso cortarlo a partir de ahora, con lo cual ahí se apaga, y además se apaga lo que es la compra de dólares al Tesoro. Antes, Caputo colocaba un bono en dólares, no iba al mercado y vendía los dólares, sino que se lo daba al central, el central compraba los dólares, aumentaba reservas, pero como eso genera emisión monetaria, después por la otra ventanilla colocaba Lebacs y esterilizaba ese excedente. Y terminabas pagando peaje de tasas 2 veces, Caputo en dólares y Sturzenegger por las Lebacs. Ahora, como se corta todo el financiamiento directo e indirecto, el Banco Central no le compra los dólares a Caputo, sino que Caputo va a tener que vender los dólares del FMI al mercado para financiar la caja en pesos. Entonces eso apaga uno de los motores de generación de Lebacs y por otro lado vas a desactivar la bomba desarmando Lebacs. El Banco Central va a comprar con pesos Lebacs que te van venciendo, va a desarmar esta bomba de Lebacs. ¿Y con qué pesos? Con pesos que le va a ir dando el Tesoro, porque va a ir comprando 25.000 millones de dólares en estos 3 años, letras intransferibles. Esas letras que le enchufaba el Tesoro en la administración anterior al Banco Central, porque el Banco Central le daba dólares para pagar vencimiento en dólares. Eso fue ensuciando el Banco Central. Hoy las letras intransferibles son aproximadamente 45 o 50.000 millones de dólares. Entonces, con eso, el Tesoro va a darle pesos al central, va a absorber pesos, va a bajar la base monetaria, pero después esos pesos con el Banco Central, ¿qué va a hacer? Va a recomprar Lebacs. Entonces, el efecto monetario es neutro. Pero de esa forma, el Banco Central tiene un mayor margen para bajar la inflación y más eficiente. Puede necesitar menos tasa para bajar la inflación. Ayer cometí un pecado, me fui a comer una estufa. No se asusten, le quiero decir a mi familia que estoy bien, que no me pasó nada, pero ¿qué me llamó la atención? Fui a 3 cadenas de venta de electrodomésticos, ninguna tenía ninguna rebaja por pago contado y ninguna me aceptó, salvo una que tenía una tarjeta de un color, me aceptó financiación. Eso es un signo también de la época, ¿no? Claramente. Esa es la contrapartida de la tasa en 40. Claro. La tasa en 40, que hoy el Banco Central está tratando de contener el traslado a precios, ¿cómo funciona? Bueno, pongo la tasa en 40, ¿cuál es el incentivo de las empresas? Desarmar inventarios. Desarmar inventarios, una vez que el dólar alcanzó un techo transitorio, tener inventarios tiene un costo de oportunidad muy alto. Entonces, desarmo inventarios, pero en un mercado que está más debilitado, porque todo el costo financiero de lo que es bienes de consumo durables, por ejemplo, electrodomésticos, la tasa de interés aumenta o se cortan las cuotas. Entonces, vos desarmás inventarios en un mercado que está más debilitado. En ese proceso, el margen que tienen las empresas para trasladar a precios la suba de dólar, tarifas o salarios es menor. Entonces, se minimiza el traslado a precios, pero claramente a costa de enfriar la economía. Esa es la sábana corta por el cual la Argentina viene estando sistemáticamente, y me parece que ese fue el problema por el cual Argentina hasta ahora nunca explicó bien este gobierno que bajar la inflación tiene costos. Para este gobierno era algo fácil bajar la inflación, se subestimó el costo político y económico que tiene bajar la inflación, pero claramente si no bajamos la inflación, Argentina nunca va a salir de este problema que tiene entre
tipo de cambio alto para las exportaciones a costa del salario o tipo de cambio bajo para dinamizar el poder adquisitivo del salario a costa del equilibrio externo. Y esa dicotomía refleja de que nunca pudimos bajar la inflación y que subir el dólar se traslada rápido a la inflación. Sí. El camino largo es bajar la inflación, que te permita mantener un tipo de cambio real que te mantenga la competitividad de las exportaciones sin ahogarte el poder adquisitivo del salario. Pero ese es un camino largo, hay que explicar que tiene costos y hay que ver si estamos dispuestos como sociedad a ir por ese camino. Bueno. Sí, hablabas del tipo de cambio y el Banco Central había puesto un muro, ¿no?, de 5.000 millones de oferta en 25 pesos para que no se moviera por lo menos el mayorista más allá de ahí. Con este acuerdo con el fondo levantamos el muro y empezó a subir otra vez más el dólar. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cuál es el valor en el que uno puede decir va a estar el dólar de acá a fin de año al menos? Bueno, claramente eso depende en primer lugar si el mercado compra que el ajuste fiscal lo vas a hacer, es políticamente viable. Eso me parece tiene que ver con si podés estabilizar el dólar. Ahora, después están los cálculos que hacemos los economistas, el tipo de cambio real de equilibrio. Hoy el dólar de 26 en junio te lleva al nivel de competitividad que tenías cuando Macri salió del cepo, primer trimestre de 2016, que es un buen tipo de cambio real. Te da aproximadamente 1,50, 1 diciembre de 2001, con lo cual es un nivel de competitividad bastante bueno para la era de Macri, pero claramente si no estabilizás y la inflación te sigue comiendo tipo de cambio real y no estabilizás el dólar, esto no alcanza. Entonces, porque Argentina tiene un desequilibrio externo de 30.000 millones de dólares. Entonces eso implica que el tipo de cambio real requerido tiene que aumentar, sobre todo si no tenés el financiamiento del mercado. Si tu política de ajuste fiscal es viable políticamente y entonces volvés a generar credibilidad al mercado, entonces bueno, te podés bancar un tipo de cambio real más bajo y que creo que esta es la apuesta. El año que viene la apuesta es hago el ajuste fiscal, genero credibilidad en el mercado, pero no necesito ir a un tipo de cambio real muy alto. Es decir, el mercado me permite no corregir el déficit externo, que es el que tendría que hacer con ajuste en el consumo privado, que es lo que te puede dejar afuera de una reelección el año que viene. 28,5, si el dólar hoy estuviese en ese nivel, te lleva al nivel de competitividad que tuviste en 2006, 2007, 2008, cuando el superávit de la cuenta corriente era 7.000 millones de dólares. Yo creo que el año va a estar más cerca de un tipo de cambio real, te diría 1,50, que eso puede ser con una inflación de 28, 28,5, tener un tipo de cambio a fin de año en la zona de 28,50. Y eso te daría margen porque entras el año que viene con un tipo de cambio real alto. Ahora, si el mercado no te acompaña, hoy el dólar de 33,5 es el que te llevaría al nivel de competitividad de 2004, 2005. Entonces, es muy relativo en relación a si generás credibilidad o no. Con toda la consecuencia inflacionaria que tiene. Claramente. Sí. Está claro que Argentina no soluciona el problema del desequilibrio externo bajando la tasa de interés y subiendo el dólar. Porque eso genera más inflación y no terminás corrigiendo. Claramente, el problema en Argentina no es que el dólar se atrasa, es que la inflación se adelanta. En un mes nosotros tenemos la inflación que Brasil tiene en un año. Entonces el problema está en bajar la inflación, pero también hay que tener un programa donde la baja de la inflación sea coordinada con los demás desequilibrios, con el ajuste fiscal, con el crecimiento económico, porque para que el gobierno mantenga el ratio de la deuda pública con el mercado, también necesitas crecer, necesitas ajustar el déficit y crecer. Por eso tampoco podés tener un sendero de desinflación muy exigente en términos de la tasa que tenés que poner. La verdad que es un equilibrio muy delgado, pero claramente, digamos, me parece que la dirección es la correcta. Tenías que terminar con la maquinita del Banco Central, darle más independencia al Banco Central, pero me parece que ahora lo que hay que mirar un poco es más allá de la viabilidad política y cuál es la postura de la oposición en este sentido, ¿no? ¿Cuál es el juego de la oposición racional? Acompañar el ajuste, que se desgaste Macri políticamente y generar al mercado, y de última estoy recibiendo una macro más ordenada, pero con el mercado a favor, o hacer inviable el ajuste fiscal desde el lado político y generar un mercado que no te acompaña, entonces tenés que hacer un ajuste mayor sin ajustar el déficit fiscal. Entonces ahí depende mucho también de cuál es el esquema de incentivos políticos. Claro, pero yo escucho hablar de política y digo, el año que viene hay elecciones.
es muy difícil empezar a la oposición, cualquier oposición, diciendo no, seamos responsables, acompañemos al gobierno en el último año. Yo la verdad que no la veo eso. Muy difícil. Ahora vos tenés una oposición que sería casi imposible que acompañe. Tenés a los sindicatos que en mayor medida van a estar traccionados por la gente que diga, señores, no me alcanza la plata. Si el gobierno frente a eso va a proponer más ajuste, la situación frente a los mercados, digamos, parece... Yo no le conozco la cara a los mercados, pero digo, y además los mercados vienen, lo que hablábamos antes de comenzar el programa, Federico, Walter, vienen con noticias del gobierno que no son del todo creíbles, ¿no? Porque así como el gobierno viene diciendo que nos quedemos tranquilos desde hace un montón de tiempo, también le viene diciendo a los mercados cosas que después finalmente no suceden sin más la pauta inflacionaria. Por eso hubo que acelerar el ajuste, digamos. De alguna forma el gradualismo se quedó sin nafta, porque estaba, si bien tenía que ver con una herencia complicada, se coordinó mal. Y se llegó a tener un déficit de la cuenta corriente externa muy fuerte. Entonces, el mercado te bajó el pulgar, le tuviste que tocar la puerta al Fondo Monetario, si no el ajuste iba a ser peor, pero claramente eso exige más ajuste en el corto plazo. Y si entras en una dinámica donde se vuelve inviable políticamente y no llegás a ajustar fiscalmente lo que te pide el fondo, que te lo revisa trimestralmente, el mercado te va a generar una mayor desconfianza. Y ahí es el escenario donde la economía puede caer más. Porque ahí, en ese escenario, además de ajustar el déficit fiscal, vas a tener que ajustar el déficit externo. ¿Y cómo lo haces? Con un dólar más alto. Y eso hace que el ajuste tarifario requerido sea mayor. Un dólar más alto es un salario real más bajo, mayor inflación, más tasa de interés. Y terminas ajustando la economía, pero desde el lado no deseado políticamente, que es ajustando tu nivel de importaciones, tu nivel de consumo y tu nivel de actividad. Walter, la última te toca. Sí, pensando en eso y mirando el escenario internacional, ¿qué papel va a jugar lo que está pasando en la región, con Brasil, que también está convulsionado políticamente, lo que está pasando en el mundo, ¿no? Con Estados Unidos, con la guerra comercial, con diferentes naciones, Europa, Asia, parte de Centro y Norteamérica? Digo, ¿cómo puede traccionar o cómo puede complicar aún más el escenario lo que está pasando a nivel internacional? Sí, claramente el escenario es la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, subiendo una tasa de interés gradualmente, porque Estados Unidos empieza a estar en la zona de muy bajo desempleo que puede empezar a tirar para arriba la inflación de salarios, y eso fortalece el dólar a nivel global y genera un viento de frente para esta economía que está transitando con un tipo de cambio real más alto, digamos. Un dólar más fuerte en el mundo, donde hace depreciar el resto de las monedas, hace que nuestro ajuste sea mayor. Porque justamente el fondo te pide que tengas un esquema de flotación cambiaria. Entonces tenés que acompañar en ese esquema las desvaluaciones de tus vecinos. Entonces hace todo mucho más complicado. De todas formas, yo no creo que vayamos en el escenario internacional a un escenario de tasas altas y dólar fuerte en el corto plazo, porque creo que a la administración Trump tampoco le conviene eso. Estados Unidos está muy endeudado. Tiene 80% del producto deuda de las familias y otro tanto, 80% del sector público. Si sube rápido las tasas de interés, entran ellos en una crisis. Con lo cual, y también Trump quiere bajar el déficit comercial de Estados Unidos y generar más empleo en Estados Unidos. No le conviene el escenario de tasas altas y dólar fuerte. Creo que la Reserva Federal está saliendo del escenario de tasas bajas, más que nada porque si tenés un riesgo de recesión, no vas a tener margen para bajar la tasa de interés. Entonces creo que de ese lado podés tener... Claramente estamos en un escenario más complejo a nivel internacional, donde ya no es tasas bajas para siempre, pero creo que van a seguir siendo la suba gradual y me parece en ese sentido no vamos a tener un viento de frente fuerte. Federico, gracias. Un placer por como venir siempre. esta mañana. Walter, gracias a vos también. A ustedes, gracias por estar allí. Bueno, nosotros no nos peguen, ¿no? Digamos, nosotros tratamos de contar lo que está ocurriendo. La verdad que no son las mejores noticias. Ojalá que la cosa mejore, como siempre decimos. Ojalá el que apuesta peor la está pifiando. Y ojalá el sábado nos vaya bien también, porque el que apuesta que a Argentina le vaya mal, sí, también la está pifiando. Sí. Así que vamos para adelante y ojalá esto se recupere lo más pronto que se pueda, porque hay muchos que la están pasando mal. Gracias por acompañarnos. Será, si Dios quiere, hasta la semana que viene.